Aquí estamos con el profesor Juan Valdés. Atención, Belarminio Ramírez. Mire, profesor, yo le decía, fuera del aire, que su perseverancia es proverbial. Y usted, año tras año, insiste en que debemos tener mejor educación. Critica, usted sabe que ahora es difícil la disidencia, no se puede. Y usted aboga por el sistema de educación que se nos aleja cada vez más. Pero lo he escuchado decir que hay mucho de ficción en los méritos que relata el ministro de Educación, pero no sabemos cómo comenzar, si por lo que nos espera en este año escolar o por lo que no hicimos en el año escolar anterior, y toda la fantasía en relación a que ustedes, los maestros, son unos irresponsables, son personas ágrafas, que lo que quieren es aumento de salario, y un ministerio que se empeña en transformar esta sociedad y que seamos cada vez mejores. Juan Valdés, ¿cuándo se va a cansar usted? No, los maestros. Simón Bolívar decía que ser maestro es la labor más noble que puede ocupar a un ser humano. Quien se dedica a ser maestro, lo primero que debe tener es vocación. Yo he sido maestro durante 34 años y pienso estar 30 años más si estoy vivo. Empezó, yo supongo que a los 10. Haya la vida, que Dios te escuche. Bueno, pues de todos modos, tú preguntabas dónde iniciar. Bueno, nosotros estamos haciendo público y mañana habrá una rueda de prensa este estudio titulado Condiciones de finalización del año escolar, que es el contraste con el estudio que hicimos sobre las condiciones de inicio del año escolar. Y queremos alertar a todo el país de que realmente el sistema educativo dominicano se encuentra en su peor crisis de este siglo. A mí me sorprendió ver esta mañana. Pero al paso, que no nos hemos tomado ni siquiera un sorbo de café, Juan Valdés. Allá la vida. Bueno, ese café es muy bueno, el Juan Valdés de Colombia. Pero nomás con el nombre, imagínese. Y nomás con el, no se lo brindan gratis en todos lados, me imagino. Esto es para dilatar lo que puede ser un titular, pero viral. Usted está diciendo que este ha sido el peor. O sea, estamos ante la peor crisis del sistema educativo dominicano por varias razones. Este estudio evidencia realmente, por ejemplo, el hecho de que a pesar de que a inicio de año escolar en nuestro estudio advertimos a las autoridades que más de 100,000 niños se habían quedado sin el derecho a la educación pública y habían tenido que recurrir a un servicio en educación privada, y nosotros urgimos a la construcción de las aulas. Entre 2020 y 2023, aquí solo se construyeron 1,787 aulas, de las más de 10,000 que hacían falta. Por eso usted ve miles de niños buscando cupos en las escuelas públicas. Y no es un tema de niños haitianos, venezolanos, ni chinos. No, aquí en 2012 se diagnosticó que hacían falta 28,000 aulas. Entre 2012 y 2020 se construyen unas 18,000. Llegamos al presente gobierno con un déficit de 10,000 y solo se ha sido capaz de construir hasta 2023 1,787. En este año, el plan anual de compras del ministerio tiene en agenda construir 1,800 aulas. Eso te dice que hay unos 80,000 niños que desgraciadamente no tienen espacio en la educación pública. Y esa es una negación de facto al derecho a la educación. Simplemente el acceso. Ni siquiera vamos a hablar de calidad. ¿Cuántos niños tenemos en edad escolar? 2.2 millones de niños son los que van a las escuelas públicas, los que no pueden pagar. Sin embargo, si vamos a entrar ya en lo que dice el estudio sobre las condiciones en las que operan las escuelas públicas, son inhumanas y antipedagógicas. O sea, es imposible que un niño, por ejemplo, entre 3 y 5 años de edad, no tenga un asistente en el aula, la docente, para trabajar. Y ahora veo que hoy en la rendición de cuentos del ministro, él dice que van a incorporar 4,000 asistentes. Señores, son 18,000 las que hacen falta. Son 18,000 secciones que hay de educación inicial en el segundo ciclo del nivel inicial. O sea, tú estás hablando de que 4,000 niños o 20,000, 5,000, 10,000 niños se van a beneficiar. Son miles de niños los que están. ¿Y cómo se inauguran estos años escolares con tanta belleza? Con mentiras y farsas y declaraciones fantasiosas. El ministro acaba de dar hoy una rendición de cuentos. Yo le digo cuentos, porque cuando yo leo lo que él dice, él se está enorgulleciendo de que tenemos un nuevo currículo. Pero cuando usted revisa este estudio,
que aquí está la voz de quienes ejecutan el currículo, que son los docentes, los técnicos, los coordinadores pedagógicos, te dicen que ese diseño curricular no guarda ninguna relación con el sujeto en términos del perfil antropológico y de psicología social comunitaria, que es el niño que va a la escuela pública. Bueno, pero lo que dijo era que era nuevo el currículo, él no dijo que era bueno. Mejor. Bueno, pues entonces ahí tienes toda la razón. El problema aquí no es novedad, sino calidad. Bueno, entonces también te dice que tenemos libros gratuitos. Caballero, aquí los libros se denunció claramente que tenían cientos de errores. Y te dice que todo está listo, pero al día de hoy, Editora Corripio, que es la que más tiene libros que imprimir, ni siquiera ha podido iniciar, porque ellos apenas adjudicaron y no han hecho el primer pago. Pero el doctor Manuel Núñez dijo que eso se había cumplido. ¿Y dónde está la evidencia? Porque es que aquí el problema está en que la educación es una ciencia que se evidencia con empirismo, no con palabras. Pero están en digital que se puedan descargar. El problema es con qué los van a descargar. Si lo que demuestra este estudio es que más del 90% de los equipos en los cuales aquí se gastaron decenas de miles de millones de pesos ya no son funcionales. Y los niños no pueden llevar tampoco a la escuela celulares. Y entonces, ¿para qué yo voy a descargar libros con errores? Porque los errores no son simplemente ortográficos. Aquí hay un problema en términos de contenido conceptual, procedimental y actitudinal. Porque es que aquí lo que hicieron fue, después de que pasamos 6 años discutiendo el tema de los libros, entre 2018 y 2022, cuando ya teníamos todo listo, se le ocurre al ministro darle ese negocito a las universidades. O sea, mire, dice, no yo le voy, decir una cosa así que yo le estoy diciendo no, claramente. Él dijo que era para perfeccionar, que por primera vez especialistas iban a hacer los contenidos. Pero entonces las personas que tenían aquí décadas haciendo los libros no eran especialistas. Eso es una burla al pueblo dominicano, encima de que aquí nos dijo el ministro que se iban a ahorrar 6,000 millones de pesos y los libros salieron más caros en lugar de más baratos. Es que yo creo que el pueblo dominicano debe ya exigir una rendición de cuentas y no de cuentos. ¿Y cómo pudieron salir más caro y ahorrarse 6,000 millones? Porque eso es falso, es puras mentiras. Miren, por eso es que nosotros creemos en la investigación educativa, creemos en esto, en la evidencia empírica, en la investigación científica y en los verdaderos actores del sistema educativo, que son los niños, los docentes y las familias. El ministro danza hoy diciendo que era alfabetizado en edad oportuna. ¿Y dónde está la evidencia? Si lo que el ministro hizo fue darle un contrato a UNICEF, que no es una institución especialista en lectoescritura, matemáticas ni nada por el estilo en el primer ciclo de primaria, para hacer localmente un programa que no tenía ningún fundamento, ninguna investigación científica que lo sustentara, y algo peor. Señores, aquí hacemos una redefinición del currículo y se quieren hacer nuevos libros, pero entonces te buscan unas guías de un programa que no es el de la secuencia curricular, y peor. Al día de hoy las maestras te dicen que ni siquiera tienen esos recursos. Y algo peor, ¿quién determinó aquí por algún estudio que el problema de la lectoescritura sea de naturaleza didáctica? O Profesor, sea, ellos, pero espérese. Pero ese que usted va muy rápido, profe, llévenos al esos paso. cambios, esos libros, esas guías, ¿de dónde provienen? ¿Cómo se discute? ¿Quién aprueba eso? No se discute, aquí se impone. Porque gran parte del problema, te reitero, es que aquí no se hacen diagnósticos ni análisis de necesidades formativas. Es como con el maestro. Nosotros llevamos 6 años esperando una evaluación de desempeño. Te dicen, queremos mejores maestros. Yo estoy de acuerdo. Queremos los mejores maestros. Pero ¿cómo lo haces sin evaluarlos y saber cuáles son sus fortalezas y debilidades? Entonces, desgraciadamente, tenemos una gestión del Ministerio de Educación totalmente inexperta, desorientada. Pero tiene toda la vida en la educación. Eso no es una evidencia de expertise. Eso no es una evidencia de pericia. Usted puede pasarse 50 años haciendo las cosas mal. Lo que le dice a usted la evidencia de su dominio. Es una cosa de educación como inversión y educación como un maestro. Es verdad, es distinto. Sí, porque es algo muy, es algo muy distinto. Entonces, sí, le venden a este país que ahora tenemos robótica STEAM en las escuelas. Sí. Yo soy acreditador. ¿Pero en cuáles escuelas? Hay algunas que no hay ni siquiera papel de baño. Mire, yo soy acreditador internacional de centros educativos y yo quizás soy el único dominicano que participó en la acreditación del centro más moderno de América Latina en Colombia, el único centro 100% STEAM de América Latina. Y yo le puedo decir que aquí no tenemos centros educativos en la modalidad STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Math. O sea, tú estás hablando ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero recientemente, ayer, el presidente habló del extraordinario trabajo que ha hecho Infotep, por ejemplo. Pero eso no es escuela pública.
Vamos a hablar claro. Las escuelas públicas es el Ministerio de Educación. Infotep ha hecho un trabajo genial, fabuloso. Pero Infotep no atiende a la educación preuniversitaria. O sea, estamos hablando de que la robótica no es llevar a un niño un día a una competencia de First Lego League. Primero, yo dirijo un centro educativo. Pues y que hacía en la época mía, ellos llevaban un día de una competencia y ya. No, eso no es robótica. Yo dirijo un centro educativo bilingüe internacional y en mi colegio todos los niños son programadores de robots. Desde primero, yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje a través de la tecnología. Y yo le puedo decir a usted que aquí no hay realmente un programa de robótica escolar. Usted tiene ciertas escuelas que participan en ciertas competencias. ¿Y por qué dejan al ministro rendir cuentas como esas que rindió hoy? Porque aquí hay mucha impunidad en la gestión pública, pero un ministro, ¿pero cómo va a ser? Un ministro que fue acusado por ADOCO, la Asociación Dominicana contra la Corrupción, de falsear su declaración jurada de bienes, que se le demuestra y tiene que luego modificarla y tratan de excusarlo. Aquí pasa lo que sea. Un ministro que siendo asesor presidencial en materia de educación tuvo entre 2020 y 2023 más de 200 millones de pesos en contratos demostrados y ahí, en la Contraloría General de la República. O sea, es que aquí, mire, lo importante es Perdón, profesor. Y la veeduría privada, todo ese grupo de educadores. La sociedad civil también. Que está pendiente del ministerio. Aquí hay un serio conflicto de intereses, porque tú no puedes ser veedor y a la vez contratista. Anda. Y aquí hay un gran número de personas, instituciones muy reputadas, que están hasta el Consejo Nacional de Educación, miembros del Consejo Nacional de Educación, como Educa, por ejemplo, sí, y son parte de la Comisión Presidencial de Educación, y son parte del Consejo Nacional de Educación, y son contratistas del Ministerio de Educación. Pero también los organismos internacionales tienen a muchas personas. Esos son peores. Porque aquí tú tienes la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, con cientos y cientos de millones en contratos, sin una licitación. Pero y parece que son ¿y qué dice compras gubernamentales de eso? No, ellos no dicen nada, porque aquí... ¿Cómo va a ser? Pero por favor, ¿Usted ve que a usted no lo escuchan? Yo se lo he dicho. No. Bueno, es que a nosotros nos escuchan. Una llamadita, Carlos, quizás no nos hacen caso algunos, pero aquí lo importante es que se supone que esta es una democracia participativa, no una democracia totalitaria, autoritaria. Bueno, depende. So pena. Depende. Depende. Pero lo bueno es que aquí hoy en día la clase docente está más empoderada que nunca, porque usted me dice, Juan, usted no se cansa. Yo no me canso por esto, porque ya tenemos en la Asociación Dominicana de Profesores cientos y cientos de docentes dedicados a la investigación y a las propuestas para mejorar la educación. Pero un prestigioso economista dijo que aquí teníamos que importar docentes. Bueno, a mí me da pena que tanta gente hable de educación sin tener ningún tipo de pericia. Déjeme decirle algo. Este país es el único de América Latina en el cual más del 62% de sus docentes son buenos, muy buenos y excelentes. La última evaluación de desempeño docente que se hizo en este país demostró que el 62% de nuestros docentes de escuelas públicas están en la categoría de buenos, muy buenos y excelentes. Solo un 38% quedó en la categoría de regular. Y para eso se evalúan, para poder mejorar. Chile no tuvo esa suerte. Uruguay no tuvo esa suerte. Perú tampoco. México tampoco. ¿Cómo va a ser? Así mismo. Pero esa no es la imagen que nos han vendido. Nos dicen que los profesores son lo peor que existe. No, los profesores de la República Dominicana son excelentes. Que nomás quieren salario y salario y salario. No, pero eso es y difamación. Y huelga. Mira lo que ha hecho la actual gestión ante su fracaso. Ellos han querido desvirtuar la atención de su fracaso y enfocarla en los maestros. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron en prácticas antiquísimas del sindicato y aquí hay un problema. Aquí se ha creído y se ha hecho creer a la gente que la protesta es mala. No, la protesta es un derecho constitucional y es la única garantía de que esa impunidad y esa incompetencia de los funcionarios públicos tenga algún tipo de reacción. Aquí el problema de este país no es que se protesta, sino que ya no se protesta. Aquí se perdió el espíritu. Aquí llevaron a la ciudadanía dominicana a un estado que en psicología social se llama indefensión inducida, en el cual la gente se rinde. Los docentes tenemos esto, investigación científica. Y continuando con la rendición de cuentos del ministro, él dice aquí hoy que él ha logrado algo maravilloso, que es el transporte escolar. Pero la gente no sabe que el costo del transporte escolar por estudiante
es el 93% de lo que se invierte anualmente por estudiante en el país y que es insostenible. ¿Cómo así? Explíquenos. Claro que sí. Cuando usted calcula, dijéramelo, profesor, con manzanita. Aquí lo primero es que el transporte escolar... Pero el presidente no lo sabe porque él resalta ese es su buque la insignia trascendencia del TRAE. A los presidentes les llevan informes, los presidentes no saben de todo. O sea, si usted no, pero el de nosotros sí. Bueno, eso es imposible. Él habla por WhatsApp. Mira, la omnipresencia y la omnipotencia es solo cualidad de Dios. Nadie es omnipotente ni omnipresente. Ningún presidente lo sabe todo ni puede estar en todos lados. Todos los que dirigimos sabemos que dependemos de los informes de los que nos siguen y de los que nos sirven y rodean. Entonces, ¿qué pasa con el transporte escolar? Lo primero es que el transporte escolar se hizo en violación a la Ley General de Presupuesto y en violación a los principios de la gestión pública, porque el año pasado no estaba contemplado el gasto de 9,000 millones en transporte escolar. Y de repente, sin estar contemplado en el plan anual de compras y en el plan operativo anual, de 250 millones que estaba para transportación, se llevó a 9,000 millones. Algo peor. La cantidad de autobuses... De 200... Espérese, que yo soy de cálculo y que llévenme al paso. ¿De cuánto a cuánto? El plan anual de compras y el plan operativo anual del ministerio tenía 250 y tantos millones para transportación. De repente se decide que se van a licitar para 9,000 millones. Entonces incluyen hasta vehículos... Sí, vehículos eléctricos inclusive. Cónchale. Y donde no hay una infraestructura ni de mantenimiento, ni de carga, ni de reparación. No. Y usted se pregunta, pero ¿para qué tú me vas a llevar en vehículos de lujo a escuelas de miseria? Porque las escuelas públicas no tienen agua. No hay agua potable. Los niños tienen que comprar botellitas de agua para comer. Los baños de las escuelas públicas, las condiciones de higiene de una escuela pública son inhumanas, insufribles. Sí, es verdad. Yo insisto, yo que soy director de escuela, cuando a una niña le llega la menstruación en una escuela pública, esa niña ni siquiera quiere estar ahí, quiere irse de ahí. Entonces, cuando tú hablas del mobiliario escolar y la infraestructura escolar... Pero ¿quién está pendiente de eso? Nosotros somos, usted dice que yo no me canso, pero yo no me canso porque el problema no cambia, el problema no mejora. Y hay mucho discurso, mucha rendición de cuentos, pero usted va a una escuela pública de este país y usted ve que hay 40 niños donde deben estar 25. ¿Cómo va a haber aprendizaje? Inclusive se han olvidado del sentimiento, de la emoción. El aprendizaje, que es a lo que dicen, que tanto aspiran, se basa en el binomio de la cognición y la emoción. Si los niños no se sienten bien emocionalmente, inclusive el docente también, no hay posibilidades de que el cerebro humano agote los procesos cognitivos que generan realmente procesos significativos de aprendizaje. En términos científicos, en términos técnicos, pedagógicos, esta gente está perdida. Hay mucho cuento, mucho bla, bla, bla. Y a mí me sorprende que estén hablando hasta de edificaciones escolares como un logro. Pero, si saben que tienen un déficit de 8,000 aulas y que el año pasado... Pero eso es culpa del pasado gobierno. No, un momentito. Eso es culpa de todos. Porque si usted recibió en 2020 un diagnóstico de que faltan 10,000 aulas y usted tiene el presupuesto, ¿por qué no lo hace? Es que no le he dado tiempo porque había muchas cosas, eran demasiados desafíos, eran muchas cosas. No, eso es falso, porque el ministerio trabaja por áreas y por departamentos. Cada área tiene su... Este observatorio pertenece a la ADP. Sí. Y la percepción generalizada es que la ADP solamente está en la calle cuando quiere aumento. Eso es falso, eso ha sido Pero entonces la ADP hace este tipo de estudios. El ADP lleva 5 años presentando investigación científica, presentando propuestas y hemos firmado 2 acuerdos. ¿Y hay científicos en la ADP? ¿Investigadores? Perdón, yo soy uno de ellos, claro que sí. Es que eso no es lo que nos hacen pensar que ustedes lo que hacen es pancartas ahí con porque los hacen pensar algo erróneo. De la que llevan los padres para los niños. La Asociación Dominicana de Profesores lleva 5 años con su observatorio educativo, cuyo nombre ahora fue entregado a Rafael Santos, en honor al profesor Rafael Santos, que fue uno de sus presidentes. Que decían que iba a ser ministro, pero que no. Bueno, no sé esa parte. El punto nuestro es que nosotros ahora estamos enfocados en lograr que la educación mejore. Y cuando vemos una rendición de cuentos con tantas falsedades, nos preguntamos, ¿y hay de verdad un enfoque serio, honesto, hacia la educación pública? Porque usted no puede gastar el dinero de mis impuestos y poner en todos los periódicos que usted tiene grandes edificaciones escolares, que usted tiene robótica, que tiene grandes libros gratuitos. Óyeme, que hay una reforma a la ley. La reforma a la ley lamentablemente fue hecha por las mismas figuras que llevan 40 años en este país manejando todas las decisiones educativas. Yo fui uno que fui un día a esa comisión y ellos exigieron que yo no siguiera, porque no toleraban cuestionamientos ni diferencias con los demás. Cuando te dicen aquí que hay educación a partir de los 3 años, aquí el problema no es ese, sino en qué condiciones. Cuando tú pones una maestra con 30 niños a esa edad, tú arriesgas
La vida del niño y la vida de las maestras. Y hemos tenido casos. Claro. Dice aquí que señale 3 errores de la rendición de cuentas y que diga cuál es la perspectiva para este año escolar. Bueno, para este año escolar, lamentablemente, nosotros estamos en una perspectiva muy sombría. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos 14 sugerencias al Ministerio de Educación para corregir todas las deficiencias. Y este es el informe de fin de año, ¿eh? El anterior fue aún más extenso. La rendición de cuentas es total. ¿Ustedes conversan con el ministro? Pero que no es solo eso, que tenemos convenios firmados para resolver las cosas y no los cumplen. No, pero aquí no se cumple ni la ley contra entonces, perdónenme, pues entonces por lo menos con el dinero, aquí se quiere hacer una reforma fiscal, por ejemplo. Pero entonces usted quiere manejar, cambiarme los impuestos para seguir dándome propaganda vacía sin resultados. Nosotros no podemos aceptar eso. Los docentes están llamados a ser los intelectuales de la sociedad. Y nosotros estamos exigiendo acá que la educación realmente tome un nuevo giro. Aquí no podemos tener a un opresor, una persona que miente mitómanamente día a día sobre la realidad escolar, cuando aquí necesitamos líderes educativos, personas que prediquen con el ejemplo, no que vengan a burlarse del pueblo dominicano hoy, en plena era del conocimiento, en plena era digital, diciéndole que tenemos un sistema educativo maravilloso, cuando las escuelas de este país son guarderías. Aquí no hay escuelas. Aquí hay guarderías públicas, porque no, yo como acreditador internacional de centros educativos le puedo decir que las escuelas públicas no cumplen con los estándares básicos para llamarse escuela. Usted busca las dimensiones, la ventilación, la iluminación, el mobiliario, los medios y recursos para el aprendizaje, los insumos, los procesos, la supervisión y el control de la calidad, la evaluación de la educación, la formación y capacitación. Nada de eso cumple. Usted puede decir como ministro en palabras todo lo que a usted se le ocurra, a quien no es experto en educación. ¿Está en crisis entonces la educación dominicana? En su peor crisis de este siglo. Y nosotros no vamos a permitir empezar un año escolar aquí sin una sincerización. Y estamos exigiendo un nuevo pacto como ADP. Pero un pacto con líderes y con interlocutores válidos, porque la actual gestión del Ministerio de Educación ya está lamentablemente ante nosotros desacreditada, porque ha violado todos los pactos, los acuerdos. Te han dicho al pueblo que la ADP está buscando que le den un incentivo de un 17% a docentes deficientes. Y eso es falso. La ADP no quiere incentivos para docentes deficientes. Pero ellos están claros porque hay una normativa que te dice que el docente se evalúa en 5 niveles. Y aquí le dan un incentivo en evaluación de desempeño de 32% al docente excelente, un 28% al docente muy bueno, un 24% al bueno y un 17% al regular. Pero el docente deficiente nunca ha recibido incentivo y el ministro y su equipo se han ido a todos los programas a decir tal cosa. Entonces nosotros no podemos trabajar con autoridades que mientan descaradamente. Y una pregunta le hago a ustedes: y a esos 2 millones de niños que todos los días van a la escuela pública y saben la verdad de lo que se comen es una masita y un pan de agua de desayuno, ¿usted le va a vender en periódico, como dicen aquí, esta supuesta maravilla que hay en la escuela pública? Que no existe. No sé si es que ellos viven en otro país. Pero esa escuela que describe este artículo con supuesta rendición de cuentos del ministro, esto no es, esa escuela pública no y en esa rendición explicaron por qué dejaron de suministrar los útiles escolares a los niños, como pasaba antes, que antes le daban los útiles, la mochila. Bueno, a mi sobrino le daban hasta los zapatos. No, todavía los dan. Eso todavía no, mire, tuvimos unas filas aquí el fin de semana. Yo no sé si usted estaba de vacaciones, bueno, esa parte pero no hubo unas filas en las que 7,000 niños tuvieron que durar hasta 2 días. Eso se da por cambiando ineficiencia. Botellitas para poder tener una mochila con cuadernos, lápices y libros. Entonces yo me pregunto, profesor, el 4% de que estamos invirtiendo, gastando ahora mismo para la educación, no alcanzaba por lo menos para comprar los útiles escolares básicos. Es que esas son para las grandes esos farsas niños de la educación. Te dice que todo el año escolar está listo y hoy tú ves en la prensa licitaciones para mobiliario, para libros de texto, para registros de grados. O sea, y te dicen aquí en tu cara que todo está listo. Mira, nosotros en la ADP... ¿Pero se dan las mochilas o no? Sí, todavía se dan. Lo que no creo, según lo que tú me dices, es que se estén entregando eficientemente. Además, como tú cuestionas, y si está todo listo y está todo para dárselo, ¿por qué están entregándolo por botellitas plásticas? Entonces hay una contradicción. No, porque hay la necesidad de buscarlas por botellitas plásticas. Y que la verdad es que según este estudio, señores, nuestro país no tiene ni el personal que necesita en las escuelas públicas. Aquí te hablan de la violencia escolar. El 70% de las escuelas no tiene policía escolar. Eso es verdad.
O sea, entonces, ¿cómo es que van a hablarme de seguridad escolar? Pero el poder dijo que había disminuido la violencia escolar. Bueno, el tema es que puede subir y bajar, pero los componentes, hay algo que se llama el manual de gestión de centro educativo público, que te dice todo el personal, todos los recursos que debe tener una escuela. El policía escolar no está ahí porque hay mucha violencia, es por si se da. Es para y evitar para cuidarlos. que se dé, Y si a algún loco se le ocurre meterse en una escuela, secuestrar a un muchacho. Sí. Que este país está cada día más desorientado. O un marido celoso detrás de un profesor o una profesora. Todo eso se da. Claro que es sí. que todo eso se da. Es que se da. Entonces, lamentablemente nosotros estamos muy preocupados porque a pesar de que hemos hecho estos estudios, hemos presentado propuestas, tenemos una gestión en el Ministerio de Educación actualmente que ha fracasado. ¿Cuántos centros públicos tenemos a nivel nacional? 7.600 escuelas públicas. Y la más de policía escolar 130.000 tiene como 1.000 y pico de agentes. Pero, no, y ahora están en turismo, porque hay que proteger la zona. Profesor, usted dijo algo que no quiero que se quede en el aire. Usted utilizó una imagen del pasado, una masita y un jugo. Y lo que hemos escuchado decir desde el poder es que incluso se está cuidando el suministro de azúcar a los niños porque hay obesidad. Y que la comida se la pueden consumir los hijos de los funcionarios. Oigan, entonces eso es mentira. ¿Usted ha visto a algún funcionario enviando a sus hijos a escuela pública? No lo va a ver porque eso es una farsa. Usted va a una escuela pública y usted va a encontrar todos los días o un pan o una masita que llaman galleta nutritiva con un cuartillo de leche descremada. Yo creí que era con Y lo peor, los niños comen en las aulas porque no hay comedores. Y en las aulas. El tema de la higiene. ¿De dónde es que esta gente cree que los niños van a aprender o a sacar buenas calificaciones? Las pruebas nacionales tuvieron este año su peor calificación de los últimos 4 años. 57 puntos fue la calificación promedio. Es que tenemos una gestión del Ministerio de Educación fracasada y nosotros exigimos como docentes un ministro de Educación que resuelva. Primero, que sea capaz de conciliar, de consensuar, que vea a los docentes como sus mejores aliados, no como él los trata actualmente, él los trata como sus peores enemigos. Que resuelva, que no sea simplemente discurso, palabras y papel. Porque ni el diseño curricular, ni el sistema de evaluación, nada de eso en la práctica funciona y los maestros viven una farsa día a día, porque los fuerzan a llenar registros, a llenar planificaciones que son imposibles de realizar porque las escuelas no tienen condiciones para esto. Entonces yo le pregunto al pueblo dominicano, ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando vivir una farsa con el mismo grupito que se sigue lucrando y enriqueciendo ese 4% para la educación? Y nosotros no hacer nada. Mire, Juan, el asunto de las pruebas PISA fue aquí explicado por un colega suyo hace un tiempo, pero de nuevo escuché al presidente muy orgulloso con el resultado de las pruebas PISA. Y tenemos aquí un comentario de una persona muy apreciada que dice que los profesores dominicanos son de los peores de América Latina, aunque son de los que más ganan en todas las pruebas PISA. Hemos quedado en último lugar. Eso fue una prueba irrefutable. Bueno, yo quisiera ver qué investigación educativa ha demostrado esa idea, porque la gente que no es experta en educación y no conoce cuáles son los dominios, los estándares y los indicadores para evaluar la calidad de un maestro, te puede decir eso. Pero esa no es la realidad. De hecho, te reitero, el 62% de los docentes dominicanos quedó en las categorías de bueno, muy bueno y excelente cuando fueron evaluados. Eso es lo primero. Lo otro, las pruebas PISA no reflejan la calidad de un maestro de la República Dominicana. Las pruebas PISA no reflejan la calidad educativa. Yo trabajé 23 años con la empresa que hace las pruebas PISA, que es Pearson Education. Y yo le puedo decir, lo he dicho a la saciedad en este país, aquí ni siquiera deberían estar dando las pruebas PISA. ¿Por qué? Porque las pruebas PISA no miden ni el contenido curricular dominicano, ni los objetivos de la educación dominicana. Las pruebas PISA es simplemente un fadismo educativo que a nivel internacional mide las competencias de un niño de 15 años en ciencias matemáticas y comprensión lectora. Ahora, a cualquiera que sepa en un nivel mínimo realmente de educación moderna sabe que la educación moderna no se mide en base al conocimiento de ciencias matemáticas y comprensión lectora. Sabe que un niño de 15 años no es el sujeto que refleja la calidad educativa de un sistema. Sabe que, lamentablemente, si no se evalúa el contenido curricular que usted le da a los niños, ¿cómo usted va a reflejar algún tipo de impacto en la calidad de la educación? Las pruebas PISA son un ejercicio de fadismo educativo hecho por una empresa internacional de comercio, no de educación, que es la OCDE,
Y las pruebas PISA realmente no tienen nada que ver con la calidad de la educación en la República Dominicana ni en ningún otro país. Eso está debatido en los foros expertos de educación. En la era del conocimiento, en la era digital, las matemáticas, la comprensión lectora y la ciencia son de la era industrial. Estamos hablando de una era basada en el desarrollo de competencias, en destrezas blandas. Ahí no se evalúa, por ejemplo, en PISA, su capacidad de interrelación, de conexión, que es una de las destrezas más importantes en el siglo XXI. En conclusión, las pruebas PISA no son una medición que refleje nada de la calidad o no de la educación dominicana, y no tiene sentido enorgullecerse del resultado en una prueba que no evalúa lo que tú enseñas. Tenemos que hacer una pausa pequeña, porque la verdad que este tema apasiona, y tenemos muchos comentarios. Después de esta pausa regresamos con el profesor Juan Valdés y el peor de los años en educación. En este siglo. El profesor Juan Valdés continúa aquí. Alguien pregunta si usted pertenece a la ADP. Él es de la ADP. Yo soy el director del Observatorio Educativo de la ADP, claro. Porque están diciendo que ojalá las personas de la ADP pensaran como usted. Es que solo vemos la ADP de la esquina. Bueno, es que la gente... Pero la ADP tiene un área de investigación. No, la ADP tiene 5 años haciendo investigación educativa y propuestas tangibles. La profesora Xiomara Guante y yo creamos el Observatorio Educativo desde el PRM hace 5 años. Porque a veces se dicen, Juan Valdés está atacando al gobierno. No, el Observatorio Educativo lo creamos. Yo soy del PRM. Y en el PRM creamos el Observatorio Educativo en el año 2019. Ahora, yo soy de la educación. A quien yo me debo es a la educación dominicana. Qué lástima que tenga que decir eso para que entonces lo escuchen de otro lado, tú sabes. Sí, no, porque, bueno, a mí me da pena porque yo tengo 34 años viendo aquí la educación dominicana, y mi pasión, mi compromiso es por el derecho a la educación. No me interesa el partido ni el gobierno que sea. Yo tengo un compromiso con lograr que la educación dominicana se desarrolle. Y la ADP también. A veces me dicen, no, que en la ADP hay políticos. Pero ¿quién dirige este país? Son los jueces, son los curas, son los políticos. Entonces hay que estar muy claros. O sea, aquí lo que sucede es que al pueblo dominicano se le ha engañado históricamente. Usted lo dijo claro, el pasado gobierno del PLD agotó todo el presupuesto de educación para construir 28,000 aulas y solo construyó 18,000. Eso es la realidad, usted no lo puede ocultar. Ahora, este gobierno, teniendo el diagnóstico igual que los otros, de que faltan 10,000 aulas, solo ha construido 1,787 hasta el año pasado. ¿Y sabe lo que te dicen? Bueno, que la pandemia. Pero fíjese algo muy interesante. Yo vi antes de anoche al ministro de Educación dando una respuesta a una periodista que le preguntaba por qué había tanta falta de cupo en la escuela. Él le decía, mira, es que hay una población enorme que está creciendo. Y el ministro le dijo, fíjate aquí en Santo Domingo Este, hay 3,000 y pico de apartamentos que están construyendo. Y yo me pregunto, ¿y cómo es que el sector privado puede construir 3,000 y pico de apartamentos? Y el ministro Ángel Hernández no puede construir 300 escuelas. ¿Cuál ha sido el... Claro. Entonces yo teniendo más dinero, porque son 297,000 millones. Y no son contratistas los que tienen las obras. O sea, señores, los que ganan las licitaciones. Mira lo interesante que descubrimos en el Observatorio Educativo. Nos dijeron, no se pudieron construir las aulas por la pandemia. Pero cuando vamos al Colegio de Ingenieros y Agrimensores, descubrimos que durante la pandemia se construyeron más de 6,000 edificios. Entonces digo, pero ¿cómo es que durante que hubiera sido inclusive más apropiado porque los niños no están en la escuela? Claro. Entonces es un tema, miren señores, aquí lo que tenemos es una gestión del Ministerio de Educación. La gestión de Ángel Hernández es ineficiente, es inexperta. Y yo insisto en que es un tema de incompetencia, ¿pero por qué? Porque una competencia es saber, saber hacer y saber ser. Entonces, ¿qué nosotros hemos descubierto? No saben cuál es el problema de la educación pública porque se están enfocando en otra cosa. Porque para eso usted tiene que conocer la escuela por dentro. Usted tiene que ir a la escuela y darse cuenta de que los niños lo que están comiendo es un pan de agua con una masita, no lo que publican en las redes sociales, lo que publican en la página web. Usted tiene que saber hacer. Porque ¿qué te dice a ti? ¿Por qué no se denuncia eso con la contundencia que usted lo está haciendo ahora? Bueno, nosotros tenemos un tiempo denunciándolo, pero es importante también que el gobierno central entienda que esto se basa en evidencias. Ahora, yo le invito a quien sea que vaya a una escuela pública. Pero ¿y los padres de esos niños? ¿Por qué no dicen nada? Los padres, y los profesores, los padres y la iglesia. No, los padres sí lo dicen. Y yo he escuchado muchos de los sermones de la iglesia clamando por mejor educación. ¿Qué sucede? Que aquí, lamentablemente, los únicos que estamos organizados y bien coordinados somos los docentes, porque aquí se destruyó
el espíritu gremial. Sí, aquí se destruyó inclusive el espíritu de la protesta. Y ustedes tienen razón. ¿Por qué no lo dicen? Exacto. Por esa condición de indefensión inducida a que han llevado gradualmente al pueblo dominicano a rendirse. Es decir, esto no lo salva a nadie. Y eso es un instrumento de ingeniería social. Eso Profesor, no es casual. El Ministerio de Educación y la ADP está organizada en todo el país, sí, con distintos estamentos. Sí. Y ahora que usted dice, porque óigame, lo de los baños, eso realmente es que no puede haber educación. Yo tengo una amiga que, bueno, tenía una amiga, era profesora y su aula quedaba cerca de Perdóname, pero este Mavi está muy bueno. Sí, gracias a Juan TH que nos trajo Mavi Seibano. En medio de este asunto, pero así lo que quiero decir. Perdón, el testimonio que le daba de mi amiga que fue docente durante muchos años y su aula quedaba al lado, era próxima al baño y ella tomó una bacteria en la base del cerebro y murió. Pero aquí hay escuelas todavía con letrinas, señores. Ustedes no lo van a creer. Nosotros tenemos una base de datos fotografiada. Lo interrumpo. Entonces, la directora de esos centros, ¿a quién le dice lo que está pasando? Lo que pasa es que eso no depende del director ni del profesor. Aquí hay una dirección de construcción de infraestructura escolar, hay un ministro de educación, hay viceministros, hay directores regionales, distritales. El problema está en que la presente gestión del Ministerio de Educación no tiene dominio para eficientizar en términos operativos ese aparato que es el Ministerio de Educación. En 2 años así lo ha demostrado. Se ha enfocado en áreas que son las menos sustantivas de la educación. Ha hecho contrataciones erróneas. Porque cuando yo veo en esta rendición de cuentas que te dice que han hecho alfabetización oportuna, ¿dónde está la evidencia de esto? Con el programa Aprendizaje con Base, que ha sido un fracaso con UNICEF. ¿Y qué es el programa de Aprendizaje con Base? Bueno, ellos contrataron a UNICEF, insisto, sin ser una institución experta en lectoescritura. Es que ahí no hubo ni siquiera licitación. Por eso lo mismo pasa con la Organización de Estados Iberoamericanos, con la OEI. Señores, con el PNUD. O sea, aquí todo sigue. Pero eso no garantiza la transparencia. ¿Qué transparencia? ¿Usted dar una contratación directa a una multinacional? Es todo lo contrario. Y hay unas personas especializadas ahí dentro del ministerio que dependen de eso. Contratan incluso también dominicanos. Bueno, el problema ellos subcontratan y se llevan una tajada. No, y que lamentable. Y si por lo menos lo hicieran bien. Pero es que yo les digo a todos, ciudadanos, y lo saben las familias que envían a sus hijos a la escuela pública, por favor, vaya usted a una escuela pública. Entonces, por favor, no nos falten el respeto haciendo hoy una rendición de cuentos como esta, diciéndonos que todo está bien, que tenemos excelencia, que tenemos docentes mejor remunerados, que los docentes son la transformación digital, edificaciones escolares, transporte escolar. Señores, vayan ustedes a la escuela. Ahora, nosotros los profesores, que somos los que tenemos que vivir ese suplicio día a día, a nosotros no pueden meternos cuentos. A los niños no les pueden mentir porque ellos son 2.2 millones que van todos los días a la escuela pública. Y de toda esa población, ¿por qué ustedes son los únicos que se están quejando? Que no porque nosotros somos los responsables de eso. Porque todos los otros no, nadie ha dicho nada. Todo el mundo ese es el rol del profesor. Se lo encuentra bonito. Nadie se lo encuentra bonito. Pero no lo dice. Pregúntele a su amiga que envía a sus hijos a la escuela pública si se lo encuentra bonito. Por favor. No, ella no encontró cupo. De hecho, tuvo que ponerlo en una escuela privada. Entonces te dicen, oye el otro cuento, te dicen que te van a enviar, que nadie se va a quedar fuera de la escuela. Ajá. Pero eso implica que tú tienes que meter 40 y 50 muchachos por salón. ¿Qué calidad de enseñanza va a haber ahí? O que te lo van a mandar a un colegio privado, pero los colegios privados no quieren participar. ¿Por qué? Porque tiene problemas de pago el ministerio siempre, retrasado, 2 y 3 meses. Pero hay un montón de dinero. Pero ven acá, ¿y por qué le sobra más de 20,000 millones cada año? Porque no lo pueden ejecutar por ineficientes. Comprar cuaderno, lápiz y mochila. Pero algo interesante, mira, lo de los niños que lo van a mandar para los colegios privados, yo lo decía esta mañana en otro programa. Tú envías de la escuela pública a niños a un colegio privado y primero no son los mismos libros. Claro. Porque fíjate. Pero ¿quién hace la selección de esos colegios? En cada distrito ellos identifican, claro. Mencionó la palabra clave. Vamos a ver, distrito, porque usted me ha evadido la burocracia de la queja. Bueno, los distritos educativos. ¿Dónde se queja la directora de un plantel que tiene deficiencia? El primer nivel es el distrito educativo, luego va a la regional educativa y luego va a la sede central del Ministerio de Educación. Pero los pobres directores van y tienen años pidiendo lo mismo. Y te voy a ser honesto, no depende del director del distrito ni del director de la regional, porque ellos reciben lo que les dan. Es que tenemos una gestión, primeramente, que no conoce la escuela pública, porque viene del mundo universitario. El ministro y su equipo, sus viceministros, no son personas de escuelas públicas.
ni han trabajado dentro de una escuela pública y tenían más de una década fuera del mundo de la educación pública. ¿Y no aprendieron en estos 2 años? La evidencia empírica ¿No te dice se que dejaron no. ayudar? El fracaso, ellos no se dejan ayudar porque también parte de ser competente es saber ser. Y tenemos un ministro, lamentablemente, que es más dado a la mitomanía y a imponer su criterio que a escuchar la investigación y la evidencia empírica. Entonces, no podemos... No hay un lugar donde se sienta ADP y ministerio. Todo el tiempo y no cumplen el pacto. Pero tú no ¿por qué fue la última protesta que hizo la ADP frente al ministerio ahora en vacaciones? Sin parar clases, porque luego nos acusaban que ustedes le quitan el derecho a los niños de clase. No, la ADP protesta por el derecho de los niños a mejor clase. Ojo, el punto está en que ¿por qué fue la protesta? Porque firman un pacto. Nosotros le entregamos 14 y no son capaces de cumplir una. Le salen con una vuelta. No, es que no las cumplen. Después de escucharlo, cuando yo vea al presidente y al ministro inaugurando el año escolar, lo voy a mirar con ojos diferentes. Eso usted me ha quitado la inocencia. Gracias, don Juan, por esta participación. ¡Qué cosa! Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando y recuerde que hoy es martes 13, ¿eh? Tenga eso presente. Hasta mañana. Gracias.